Ok, vamos a ver entonces en qué consiste ese ejercicio que les compartí. Mm, Acá tengo el ejercicio y vamos a ver de qué trata. Entonces nos dice acá que es un programa Java que pide por teclado la altura de n alumnos de una clase y los guarda en una array list de tipo doble. A continuación, el programa calculará la altura media de todos los alumnos. Entonces, sucede que con un array yo tengo que definir desde el comienzo cuántos voy a ingresar, ¿cierto? Entonces, yo tengo que definir para poder reservar ese espacio en memoria. Y que después de definido yo no puedo cambiarle el tamaño, a menos pues que lo borre y lo cree otra vez desde cero. Pero como eso no es muy práctico en muchas ocasiones, como en esta, porque observen que me están diciendo que va a pedir por teclado la altura de n alumnos, no se sabe cuántos son, y puede que hoy sean 5, mañana 10, luego 20. Entonces yo necesito que mi programa se adecue a lo que el usuario necesita. Para yo poder hacer eso, entonces necesito no crear un array, sino un array list, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se diferencia un array de un array list? Un array list es una clase por defecto que nos va a permitir ingresar información como se hace en un array, pero sin especificar el tamaño y que se puede incrementar o reducir como yo quiera. Entonces, la diferencia es que tiene esa palabra de list, que es precisamente lista. Y una lista deja hacer eso. Yo puedo agregar o quitar elementos de una lista. Entonces, esto es como un arreglo, pero de tipo lista. Entonces, aquí voy a poder que el usuario ingrese 5 y si después quiere ingresar uno más lo puede hacer. O si quiere quitar uno lo hace y no va a tener ningún problema. Esa es la diferencia entre un array y un array list. Entonces veamos nuestro código. Esta parte de aquí, public class array list, es nuestra clase principal, porque tiene aquí el método principal. Entonces para entender esto, no iniciemos desde el método principal, sino que iniciemos identificando los métodos que no son principales. En este caso sería el método inAltura, el método nunAlumnos, ¿cierto? Y acá está el principal. Listo. Entonces vámonos primero para los métodos secundarios. Sería ese de aquí. Entonces, ¿qué hace este método? Un método público, estático, de tipo entero, o sea que es de tipo función, porque nos va a devolver un valor al final, y ese es el nombre que le asignamos a este método. ¿Qué hace el método? Usa un escáner. Entonces, por eso acá al comienzo importamos Java Util Scanner. Listo. Entonces, vamos a hacer un escáner que se va a llamar leer y va a ser igual a un nuevo escáner system, ¿cierto? Que es la sintaxis para declarar que leer va a ser nuestro comando para ingresar información con el escáner. Declaramos un entero llamado n y hacemos un ciclo do while donde en nuestro hacer va a imprimir el mensaje que dice introduce número de alumnos. Entonces, con esta sintaxis, el número que me ingresa el usuario lo voy a almacenar en n. Con esta sintaxis lo solicito leer.nesIn porque estoy pidiendo un entero, por eso es nesIn. Y ese valor de ese entero, que como este es entero, se va a guardar en una variable de tipo entero que se declaró aquí, se va a guardar en n. Entonces yo voy a hacer este ciclo mientras n sea menor a 1. O sea, si el usuario ingresa 0, menos 1, menos 3, menos 6, le va a lanzar el mismo mensaje. Introduce el número hasta que ingrese el 1 o un número mayor a 1. ¿Listo? Y al final, entonces nos va a retornar o a regresar el valor de la variable n. ¿Listo? Lo va a guardar y luego lo va a regresar. Listo. Ese es nuestro método. O sea que ese método lo único que hace es preguntar al usuario cuántos quieres ingresar.
viene otro método que es ingresar altura, porque recordemos que el ejercicio lo que hace es pedir la altura de una cantidad de alumnos de una clase para al final calcular la media o el promedio, ¿cierto? Entonces aquí viene el otro método que es el de ingresar altura. Entonces este método es público, es estático y es void. Quiere decir que no es tipo función, sino que es de tipo operación. No va a devolver ningún valor al final, solo va a ejecutar los procesos o la secuencia que le estemos indicando. Y que dentro de este paréntesis estamos declarando qué atributos va a utilizar. En este caso, entonces vemos que aquí al final usa un entero llamado n, una variable entera llamada n. Y aquí este es el término nuevo. Entonces aquí ya empezamos a usar el comando ArrayList, que para usar ese comando tuve que haberlo importado acá al comienzo con java.util.arraylist. Si no lo importo, pues me va a lanzar error porque es un comando desconocido. Lo mismo que si no importo el scanner. Listo. Entonces aquí ya estoy usando el comando ArrayList. Entonces estoy diciendo, créame un ArrayList. Lo que está en medio de este menor y mayor que va a ser el tipo de dato que va a almacenar el ArrayList. En este caso quise que almacenara datos de tipo doble, ¿cierto? Que son decimales. Y este es el nombre de mi ArrayList. Entonces mi ArrayList tiene datos doble y se llama A. Entonces le estamos diciendo, vas a usar un ArrayList llamado A que tiene datos de tipo doble y vas a usar una variable n de tipo entero. Usamos un escáner donde o declaramos un escáner que se llama leer. ¿Por qué lo tenemos que declarar aquí otra vez? Porque este escáner se declaró dentro de este método. Si yo no quisiera hacerlo así, pues me hubiera tocado declarar ese escáner acá al comienzo de la clase para que sirviera para todos los métodos. En ese caso, entonces, tenemos que declarar otra vez el escáner, leer, nuevo escáner, listo. Entonces se llama leer aquí también. Usamos aquí un entero llamado i y usamos una variable llamada alto de tipo doble, ¿cierto? Que también es decimal, donde vamos a ingresar la altura entonces. Entonces, ¿qué hacemos? Para i igual 1, mientras i sea menor o igual a n, con i incrementando en 1. Entonces tenemos un ciclo for que se va a ejecutar desde 1, subiendo de 1 en 1, mientras que i sea menor a n. ¿Y qué es n? Pues es un dato que voy a pedir al comienzo. Al comienzo, cuando yo solicite esta función, en este caso, cuando yo solicite este método, perdón, voy a pedir acá un valor de n, que es cuántas veces se va a ejecutar el paso. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Hago un do while, donde este do me va a ejecutar el mensaje alumno, o sea, 1 para el primer caso, alumno 1, altura, espacio, y entonces aquí el usuario me debe ingresar la altura del alumno 1, donde lo leemos con un es doble, ¿cierto? Porque el tipo de dato que solicito es doble, porque la altura es decimal. Y lo guardo en la variable alto, que es esta misma de acá, que es de tipo doble, tiene que ser de tipo doble, para que me lea la información de tipo doble. Entonces aquí le estoy guardando la información de la altura al primer estudiante. Va a ejecutar esta lectura mientras alto sea menor o igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si el usuario me ingresa 0 o menos 1 o menos 2 o menos 3, va a volver a preguntarle porque no es una altura válida. Cuando ya me ingrese un valor mayor a 1, como 0.5, 1.5, 2 y de ahí en adelante, entonces ya se va a ejecutar se va a acabar este do while. Entonces esta es la estructura de control para que nos ingrese un valor mayor a 1. Listo. Entonces listo, me ingresó 1.5 porque es 1.5 metros. Listo, se cumplió, entonces se salió de aquí. Cuando él me ingresa 1.5 a
¿Qué es A? A ver si no estamos dormidos. ¿Me recuerdan qué es A nuestro código? Señoritas, ¿se durmieron? Pues es el array. Exacto, el array list, ¿cierto? Que se llama array list. Entonces A es la lista. Entonces a la lista A, punto. Recuerden que después de una instancia, poner un punto quiere decir que voy a usar o un atributo o voy a usar un método. Entonces, este señor trae predefinido un método que se llama add, que si le ponemos un poco de traducción del inglés, sería como agregar. Entonces, si yo pongo a punto, vean que me sugiere acá add, ¿cierto? Entonces, add es la estructura con que yo puedo agregar información a la lista. ¿Dónde la agrega? La agrega de última, porque es una lista. Entonces, si está vacía, pues la agrega en la primera posición. Si tiene 5, la agrega de sexto. Entonces, el comando add me agrega la información que yo quiera de última. ¿Y qué información agrega? Lo que esté dentro del paréntesis. En este caso, lo que esté guardado en alto, que fue la altura del estudiante. Entonces, lo agrega. Se repite el for tantas veces como el usuario ingresó que era n. Entonces va a preguntar tantas alturas como aparezca este n y cada altura la va a ir agregando con add, que es agregar de último. ¿Listo? Ok. Entonces ahora ya vimos los dos métodos secundarios. Vimos el método con el que pregunto cuántos estudiantes y el método con el que ingreso las alturas. Vámonos al método principal que está acá arriba. Entonces mi método principal inicia aquí. Declaramos un array list de tipo de dato doble que se llama altura y va a ser igual a nuevo array list. Observen que aquí estoy declarando una nueva altura. En este método que está acá abajo, yo no estoy declarando esa lista A. Estoy diciendo que necesito usar una lista de tipo doble, que en este caso se va a llamar A, y la uso. Pero entonces ya acá la declaro, que si la declaro va a estar vacía. Entonces declaro array list de tipo doble, altura es igual y le doy valores. ¿Qué valores va a tener? Un nuevo array list, o sea que va a iniciar en 0, porque va a ser nuevo array list. Declaro un entero n, declaro un doble media que inicia en 0 y entonces inicio a usar los métodos que tenía guardados. El método nunAlumnos pregunta cuántos alumnos va a ingresar. Y cuando ya sé cuántos alumnos va a ingresar, él tiene un return. Entonces él me regresa un valor y ese valor que regresa lo guardo aquí en n. Cuando ya tengo ese valor guardado, que el usuario me dijo cuántos alumnos, llamo el otro método que es inAltura, ingresar altura. Este método no regresa nada, por eso yo no le pongo igual hacia nada, sino que simplemente lo llamo. Entonces yo llamo este método y le digo, es que el método me está diciendo primero, observémoslo acá, primero le uso un array list doble A, o sea que en esa posición tiene que ir un dato de tipo array list. Entonces cuando lo llamo aquí, uso altura, que es un array list de tipo doble. Y de segundo, tiene que ir una variable de tipo entero. Aquí está n, que es de tipo entero. Entonces aquí le estoy diciendo, va a ejecutar lo que el usuario me dice tantas veces como él lo dice. Y la información la va a guardar, lo que allá era A, aquí va a ser altura. O sea que toda la información se va a guardar en la lista que se llama altura. Luego entonces establezco que hay una suma de alturas que la inicio en 0 y va a ser de tipo doble. Y hago un for. Entonces hago este for que no sé si lo han trabajado de esta forma. ¿Qué nos hace este for? Nos dice, es que tenemos un doble que se llama D.
Este señor D es de tipo doble y va a ser con relación a la lista altura. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Que él va a rescatar cada valor de la lista altura. O sea, dicho de otra forma, cada posición de altura, cada posición de la lista, lo voy a rescatar en la variable D, que es de tipo doble. Aquí tiene que ir doble porque la lista es de tipo doble. Si yo digo, no, es que cada valor guárdamelo, cada valor de la lista guárdalo en la variable D, que es de tipo entero, pues me lanza un error porque me dice, vean, incompatibilidad de tipos. Entonces no se puede convertir a entero, me está diciendo ahí. Porque es que los datos que tiene la altura es de tipo doble. Entonces D tiene que ser de tipo doble. En conclusión, ¿qué me hace este comando? Me está haciendo un ciclo for para cada valor de la altura, sacar ese dato y guardarlo en D. Esta secuencia de aquí me ahorra todo ese trabajo de sacar cada información que hay en la altura y guardarla en D. Entonces, ¿qué me hace aquí dentro del for? Para cada dato que saque, suma altura que inició en 0 va a ser igual a suma altura más el valor de cada posición. Entonces esto inicia en 0, 0, 0 y el valor de la primera posición. Y queda guardado. Luego se repite por la segunda posición. Entonces ya el valor guardado va a ser igual al valor guardado más el valor de la segunda posición. Y así sucesivamente. Entonces vamos a guardar la suma de todo en suma altura. Se acaba el for cuando se acaban las posiciones de altura. Entonces observen que yo ni siquiera necesito saber exactamente cuál es el tamaño de la lista. Basta con yo decirle, repítelo para todas las posiciones de altura con este comando. Luego viene ya yo la media, que es el promedio. Y entonces el promedio va a ser igual. El valor acumulado en la suma de las alturas dividido altura.size. Size es como tamaño o medida. O sea que le estoy diciendo que de altura rescáteme su tamaño, o sea, cuántos elementos hay. Entonces, si el usuario ingresó 10, entonces altura.size va a valer 10. Entonces le voy a hacer la división entre la suma de las alturas dividido la cantidad de alturas. Y eso me da el promedio. Entonces vean que yo aquí también pude haber hecho el ciclo for y haber sacado el tamaño de la altura y repetir el ciclo tantas veces como fuera su tamaño, pero de esta forma se hace mucho más rápido. Entonces aquí que hice la suma dividido la cantidad de alturas me da el promedio y al final entonces imprimo la altura media de los n, ¿cierto? Que es la cantidad de alumnos es y le arrojo el valor de esa media. Dice un ejercicio sencillo donde usamos listas. ¿Por qué usamos listas? Porque no sabemos cuántos son. Y si en el código más adelante ya tengo incluso la media y me dicen, no, es que necesitamos agregar un estudiante más, pues yo más adelante puedo volver a pedir aquí ingresar a altura e ingreso los estudiantes adicionales en la misma lista y se van a acumular en la misma lista. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Aquí a la izquierda tenemos el chat, por si no lo habían visto. Entonces, por favor, me dicen o me escriben si está todo entendido o si tienen una duda. No, profe, está bien. María y Andrea. Sí, señor, sí estaba todo bien. Eso está muy fácil, eso me gusta escuchar. Cuando no hay dudas es porque todo está muy fácil. Eso me hacen pensar, pues. Bueno, entonces como todo Pues, profe, yo creo que yo le tengo que echar un repaso más a eso porque no lo había visto, entonces sí es primera vez que estoy viendo lo de Arrailis. Entonces sí me toca repasarlo más porque no, listo. Entonces, nunca para lo que vi, ¿verdad? repasen, les voy a dejar un ejercicio montado ahí en la plataforma. Esto enseguida lo voy a montar.
¿Qué dice el ejercicio? Crear un array. No, eso no es. Esto, crear un array list en donde se ingresen enteros y calcular la suma, la media y cuántos números están por encima de la media. Pero ahí también hay que preguntarles entonces al usuario cuántos números deben ingresar. Sí, bueno, tú lo puedes hacer de dos formas. Si le quieres hacer el ciclo for, como se hizo acá cuando ingreso, yo lo puedo hacer con un for, donde n es lo que el usuario diga. O si te dicen, no, es que yo no quiero preguntarle al usuario, sino que él vaya ingresando hasta que se canse. Entonces tú ya puede que no lo hagas con un for, sino que lo puedes hacer con un do while. Entonces, por ejemplo, tú le puedes decir, ingrese las alturas. En este ejercicio, pues, ingrese las alturas. Y cuando alto sea igual a 0, por ejemplo, que se detenga. Tú le puedes decir esto. ¿Y para qué le dices eso? Yo le puedo decir eso. Yo le puedo decir eso para lo siguiente. Para que en el menú yo le puedo decir ingrese dicho de otra forma, yo cambio esto por un menú. ¿Cierto? Donde yo le digo ingrese 1 para ingresar altura. Y acá le digo ingrese 0 para salir. Entonces si yo hago esta estructura de control ahí en el mensaje, bueno, y luego leo el alto, ¿cierto? Necesito leerlo, bueno. Si yo hago esta estructura de control en el mensaje como un menú, entonces yo no necesito preguntar al usuario que me ingrese cuánto, sino que él me ingresa 1 y cada vez que me ingrese 1, yo le doy la secuencia para que le agregue ese valor a la lista. Y cuando me ingrese 0, que listo, pum, se salga. Entonces yo no necesitaría usar este for, sino que me bastaría con ese do while. Listo, entonces yo por ejemplo con un menú lo puedo hacer. Entonces este menú, si él me ingresa un dato, yo lo guarda y vuelve y le pregunta. Si me ingresa otro dato, lo guarda y vuelve y le pregunta. Y eso lo va a hacer hasta infinitas veces hasta que me ingrese un 0. Cuando me ingrese un 0, pues pum, se sale del programa. Así también lo pueden hacer y se evitan preguntar n. Y es una ventaja de las listas, es que mira que en la lista el tamaño es infinito, entonces simplemente le das agregar a la lista y se guarda el nuevo dato en la lista. Entonces para este ejercicio, crear un array list donde se ingresen enteros. Listo, entonces ya el usuario no va a meter altura, sino que van a meter enteros. Vean que no dice cuántos, no, es que puede ser lo que él quiera. Cuando ya tenga los enteros, vamos a calcular la suma, la media y cuántos números están por encima de la media. ¿Cómo se haría eso? No lo voy a escribir, pero les voy a dar la idea. ¿Qué me están pidiendo? La suma. Ah, listo, entonces vean, aquí se hizo la suma. Entonces que la suma es esta que se va a guardar aquí en suma, donde uno por uno se lo está guardando. Esta sería la suma. La media, ¿cuál sería? Esta de aquí. O sea, aquí está la pista. Y el último valor, ¿cuál es? ¿Cuántos valores están por encima de la media? Entonces yo puedo hacer un... ¿Cómo? Dime. Imprima los números mayores a lo que está en medio. Déjame, yo veo porque no sé si dice que imprima. ¿Y cuántos? No te dice que lo imprima, dice cuántos están por encima de la media. ¿Cierto? Entonces tú puedes hacer aquí un for y entonces ya lo que le vas a decir es que haga esto para toda la lista. Pero entonces le puedes poner un condicional. Sí,
No voy a hacer el código, pero sí la idea. Entonces le puedes poner un condicional si D es mayor a media, ¿cierto? Entonces le pones aquí un contador. Ajá. Entonces le dices que contador es igual a contador más 1. Si no, pues que no haga nada, ¿cierto? Que no haga nada. Entonces, con esto, yo le puedo decir al programa que dato por dato revise si este es mayor a la media, suma 1. Pum. Si no, pues no haga nada. Y así lo repita por todas las posiciones y ahí estaría contando cuántos están por encima de la media. Listo, entonces está fácil, ¿no? Sí. Eso me gusta escuchar.